estar aquí. Os voy a hablar de varias cosas, pero quiero empezar por algo muy básico, que es hablar de sombreros. O sea, al empezar vamos a hablar de sombreros. Y hablo de sombreros como metáfora de roles. Vosotros utilizáis o tenéis varios roles en la vida y nosotros normalmente le llamamos sombrero, ¿no? Yo salgo de un sitio y me pongo otro sombrero. Yo tengo muchos sombreros, en particular. Yo tengo un sombrero como profesor. También tengo un sombrero como informático. Tengo un sombrero como investigador, he puesto Indiana Jones por aquello de nada más. Tengo un sombrero como director de un instituto. Tengo un sombrero como presidente de una ONG. Tengo un sombrero como padre, ¿vale? Porque también hago este rol. Y tengo un sombrero de friki, porque a veces soy informático y esto va con el oficio. Es una cosa que no puede ser. ¿Qué es lo que pasa? Que debajo de todos los sombreros soy yo. ¿Vale? Pero a veces me cambio el sombrero y actúo de una manera diferente. Y esto es una de las cosas que intento llevar a mis alumnos, esta idea de que, por mucho que tengas un sombrero diferente, sigues siendo tú y tenías que actuar de la misma manera. Y no solamente eso, sino que si estáis aquí, estáis porque es la jornada de pobreza, o contra la pobreza, porque estamos contra la pobreza. Y bueno, sabemos que hay muchos temas que nos preocupan, todo el mundo intenta hacer algo, ¿de acuerdo? A veces grandes cosas, a veces pequeñas cosas. Y lo que le digo a mis alumnos que os pensáis es, ¿con qué sombrero aportas más? ¿Con el de persona? ¿Con el de ingeniero? ¿O con el jefe de proyecto? Porque, a ver, me explico, yo como persona puedo separar el vidrio del cartón. ¿Vale? Y estoy haciendo mi pequeña aportación separando vidrio de cartón. Pero luego salgo a la calle, me quito el sombrero de buena persona, me pongo el sombrero de ingeniero, y a mí me importa tener plenos en el trabajo, separar cosas o hacer ninguna cosa que ayude a la comunidad. Y aquí es cuando digo, tenéis que cambiar. Probablemente cualquier profesional puede hacer muchísimo más en un solo proyecto como profesional que toda su vida como persona. Porque aunque me pase toda la vida separando cartón y vidrio, si yo diseño un producto como ingeniero, teniendo en cuenta temas de sostenibilidad, temas de bien social, de bien común, probablemente en ese proyecto pueda hacer una aportación mucho más grande. Y además, como ingenieros que somos, o propio ingenieros en vuestro caso, que estáis aquí en fase de creación, pues tenéis que ser conscientes de esto. Entonces, ¿qué es lo que comentamos en la universidad, que llevamos ya 15 años dando la vara con esto? 4 R's: reducir, reutilizar, reciclar, estas son las conocidas, y repensar. A esta le añadimos, porque esto tiene que hacer todo el mundo, pero especialmente los ingenieros. Los ingenieros tenemos que repensar y hacer que nuestros productos sean realmente pensados para que sean útiles a la sociedad y no tengan ciertos efectos. ¿Qué más? Economía circular. Hablaré un poquitín más adelante de esto, pero decir, bueno, la economía no tiene que ser solamente de crear para después destruir, sino crear para reutilizar. El voluntariado tecnológico es una cosa que trabajamos mucho, y sobre todo proyectos de cooperación. Pero sobre todo, dado que somos una universidad, lo que intentamos es promover el conocimiento entre los estudiantes. Eso significa que voy a explicar 4 cosas sobre conocimiento antes de explicar qué es lo que hacemos. Antes de decir, nosotros hacemos algo, hacemos este proyecto, hacemos estas cosas, la pregunta es, ¿por qué hacemos todo esto? ¿Cuál es nuestra intención? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Por qué hacemos eso? Y para eso nos tenemos que preguntar cuánto cuesta hacer ordenador, televisión, tablet, smartphone, ¿vale? Me voy a centrar en temas de alta tecnología, cuánto cuesta hacer, usar y deshacerse de todas estas cosas. Así que la primera parte va a ser hablar un poco de conceptos básicos. ¿Qué es la sostenibilidad? Una plaza árboles. Pues es todo. De hecho, uno de los problemas que hay es que cuando alguna gente no ve clara la cosa, lo primero que hace es ridiculizar. Yo hace 15 años me decían, tú te dedicas a esto en nuestro proyecto, es una plaza árboles. Digo, hombre, no. Soy un ingeniero, ¿vale? O sea, soy una persona mucho más seria que una plaza árboles. Una sostenibilidad, lo que se supone es que una solución sostenible tiene en cuenta 3 partes: la parte económica, la social y la ambiental. Cuando encontramos una solución aquí, donde encontramos una cosa óptima desde el punto de vista económico, social y ambiental, es prácticamente imposible
pero tienes que tenerlo todo en cuenta a la hora de hacer cualquier desarrollo. Entonces la idea, cuando me decía, David, tío, hacer un proyecto informático basado solamente en su bien ambiental está destinado al fracaso. Y me lo decían como diciendo, ¿cómo eres tú? Que eso no va a funcionar. Y yo digo, no, sí, tienes razón. Si me baso solamente en la parte ambiental, no sirve para nada. Y les añadía, es una estupidez. Igual que centrarse solamente en la parte económica, y llevamos 2 siglos en ello. ¿Vale? Entonces la idea es decir, si queremos, bueno, entonces la idea es, si queremos hacer algo, tenemos que tener en cuenta todo. ¿Encontrar una solución óptima? No, es imposible. O sea, somos ingenieros, no buscamos, no resolvemos, dijéramos, grandes cosas con fórmulas y tal para encontrar una solución única. Desarrollamos productos que son la mejor solución que se nos ha ocurrido para arreglar un problema determinado. Lo que tenemos que tener en cuenta son todas estas cosas. Cuidado, porque sostenibilidad, como otras muchas cosas, se ha convertido en una palabra plástica. La palabra plástica es aquella que lo que acompaña es bueno. ¿Vale? Había una época que la palabra era natural. ¿Vale? Y los yogures eran naturales, en fin, hasta los ataúdes eran naturales. Era una cosa. Después fue 2.0. Y había hasta rebajas 2.0. Yo vi un anuncio, rebaja 2.0. Que me expliquen cómo unas rebajas pueden ser 2.0. Bueno, pues ahora todo es sostenible. Y yo os digo, ingenieros, no habla de palabras plásticas. Un coche puede ser eficiente desde el punto de vista de generación de humos, ¿de acuerdo? De consumo. Puede ser eléctrico, que lo describe, pero no es ecológico o sostenible. Eso no describe nada. Y si somos ingenieros, hemos de utilizar la palabra que toca. ¿De y los conceptos que tocan. Y con los números detrás, que nos hablaba el anterior ponente, con los números detrás para explicar que eso efectivamente funciona. ¿Qué más? Voy a centrarme ya en ordenadores. Y os voy a hablar del ciclo de vida de un ordenador. Unos minutitos de nada. ¿Cuánta gente ha oído hablar a estas alturas? Mucho, supongo, pero del voltán. Vamos a ver, ya no le des al clic, levantar un momentito la mano y así me hago una idea, porque yo bien. Como aproximadamente un 60%. Ya no, ¿vale? 60% es mucho más. Yo hace años cuando explicaba esto me levantaba la mano uno, que era el friki mayor del reino, uno que llevaba rastas hasta aquí y que tenía una pinta de llevar el poco, bueno, en fin. Total, era el único que lo sabía, ahora ya lo sabe todo el mundo. Bien. El coltán es un mineral del cual es absolutamente imprescindible para cualquier circuito electrónico. Eso significa que está en todos nuestros cacharros electrónicos, incluso los que no nos damos cuenta porque no son alta tecnología. ¿De acuerdo? Todo ahí, va todo ahí. ¿Cuál es el problema del coltán? El problema básico del coltán es que, como el 80% de las reservas de coltán están en la República Democrática del Congo. Y, bueno, a ver, este modelo está siendo discutido últimamente porque se han descubierto nuevas minas y cosas de estas, con lo cual lo del 80, bien, ¿qué más da? Si es el 60 o el 80. El problema es, ¿qué ha traído coltán, ¿vale? Que podía convertir el Congo en uno de los países más ricos del mundo, que le ha aportado coltán al Congo? Pues bueno, aquí tenéis unas cuantas muestras de lo que ha aportado el coltán al Congo. Guerra, trabajo de esclavos, desgracias naturales. Todo esto está controlado, el comercio del coltán de allá a veces está controlado por los señores de la guerra, que lo que les interesa es hacerse ricos a partir de aquí. Entonces dices, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Oye, si reducimos la cantidad de material electrónico que utilizamos nosotros, reducimos la presión sobre el coltán. Pero luego se pueden hacer más cosas. Por ejemplo, hay una ley que cualquier día van a anular en Estados Unidos. Yo porque últimamente les ha dado por anular, ¿vale? Pero en fin, la ley Dodd-Frank, que lo que promovía era que las empresas utilizaran coltán limpio. El coltán se puede rastrear. Se puede saber de qué minas han salido. Igual que los diamantes, no sé si os suenan los diamantes de sangre, los diamantes pueden rastrear de dónde han venido. Por lo cual, decir, esto ha salido de una mina controlada donde las cosas se están haciendo bien o ha salido de un sitio más malo. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es buscar un coltán limpio. La otra cosa es decir, buscar alternativas. Por ejemplo, ahora se habla que el grafeno, que parece que es el nuevo ungüento blanco que sirve para todo, pues resulta que puede ser que podamos hacer los circuitos a base de grafeno. Bueno, aquí está la cosa para ir avanzando. Pero en cualquier caso, hemos de ser conscientes que un uso excesivo
de material, ¿vale?, que hace una influencia en el mundo. Pero el problema no es solamente el material, también tenemos que mirar lo que influye la manufactura. Estos son números de Apple, ¿vale? O sea, se los he sacado, lo tienen ellos en su página web, no me los invento, ¿vale? Y dicen cuántos millones de toneladas de gases de efecto invernadero está utilizando Apple para hacer sus propias fábricas, sus propias sitios donde trabajan, ¿vale?, transporte, uso. Pero eso significa que cuando ponéis una máquina de Apple a cargar, ¿vale?, lo que estáis gastando es como el 7 millones de toneladas y 24,8 millones de toneladas en hacer los productos. Es decir, que si redujéramos la cantidad de productos que estamos utilizando, haríamos una gran aportación a la reducción de gases de efecto invernadero. Para que nos hagamos una idea, el ejemplo es antiguo, pero es que no ha perdido validez. Un chip de 32 megas de RAM necesitas 1,6 kilos de combustibles fósiles para generar la electricidad, para poderlo fabricar 3.200 litros de agua. No me he equivocado, ¿vale? O sea, he evitado poner el punto para que no penséis que era una coma. O sea, son 3.200 litros de agua, 72 gramos de material barato, 700 gramos de nitrógeno para hacer un chip que pesa 2 gramos. 2 gramos. No hay nada en el mundo que tenga la relación de coste respecto al peso del producto como la alta tecnología. El problema no solamente está allí, sino que este mismo chip, y por eso utilizo todavía este ejemplo, porque no es fácil encontrar datos contrastados más actuales, su fabricación requirió 41 megajoules y el funcionamiento a 4 años, suponiendo que son 40 horas a la semana, es una cosa razonable con un ordenador de sobremesa en trabajo, ¿vale?, serían 15 megajoules. Es decir, el 73% de la energía que ha gastado este cacharro en toda su vida se ha realizado en el proceso de fabricación. Es decir, que cuando dices, voy a cambiar el ordenador porque luego consume menos, dices, ¿cómo que consume menos, tío? Lo que ha consumido más es fabricarlo, ¿vale? Y esto se le llama, tiene un nombre, se llama energía gris. Pero bueno, la energía gris es aquella que tú no ves que estás utilizando, que tú no ves que estás gastando. Se ha utilizado antes de que el producto llegara a tus manos, o se va a utilizar una vez que tu producto abandona tus manos. Entonces, por ejemplo, en el caso de las neveras, un 4% de la energía es energía gris. Eso significa que el 96% lo pagas tú, lo tienes enchufado en casa, ¿vale? Entonces, en la nevera te coges tu cervecita, te coges aquello, ¿vale? Pues tú pagas el 96% de la energía. En el caso de los coches, es aproximadamente un 20%. El número que acojona viene ahora. En el caso de los smartphones, es entre el 70 y el 90% de la energía que se consume en ese producto durante su vida útil está en el proceso de fabricación. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que alargamos la vida de un ordenador, por ejemplo, un smartphone, esta gente que se cambia cada 6 meses de smartphone y que dice, no, porque es que yo estoy aquí, pues piensa todo lo que estás utilizando de energía. Y el problema es que si todos hacemos lo mismo, somos un montón de millones de personas haciendo cosas, ¿vale? Entonces todos aportamos. Y esto significa, por ejemplo, que si algún día vosotros sois los que tomáis decisiones de cuándo se cambian los teléfonos en vuestra empresa y qué teléfonos se compran, pues podéis tener un poder de decisión muy grande, ¿vale? O sea, no es lo mismo que yo voy a cambiar de teléfono cada 6 meses que yo decido que mi empresa con 4.000 empleados cada cuándo se cambian los teléfonos corporativos. Aquí tenéis, y es bueno tenerlo esto en la cabeza. El problema que hay es el de la obsolescencia programada. Hay muchas cosas que se programan para fallar, ¿vale? Os recomiendo, y aquí también es una cosa muy interesante, este es un documental, lo emitieron en la 2, creo que está disponible todavía en televisiónespañola.es y que de todas maneras en internet lo podéis encontrar en cualquier momento. Es un reportaje sobre, llamado Comprar, Tirar, Comprar, sobre todo esto de cómo fabrican las cosas para fallar. Ahí para que compres más y para que utilices más. ¿De acuerdo? Es muy interesante. Esta chica, que se llama Dana Mitchell, es una alemana afincada en Barcelona que tenemos el privilegio de que se viene a la facultad cada vez que puede, cada que pasamos alguno de sus reportajes para discutirlo con los alumnos. Y que si algún día os animáis, yo os puedo coger el contacto. El problema es que no solamente es esto, sino que todo lo que generamos cuando ya no lo queremos se convierte en basura electrónica, e-waste. Cada año se van a la basura todas estas cosas. Que es
Datos oficiales, 2008 en la Europa de los 27, que eran 27, luego fue 28, luego bajó a 27, en estas cosas. Se generaron 8 millones y pico de toneladas de e-waste y la previsión mundial para este año son 64 millones y medio de toneladas de basura electrónica. Lo cual, traducido, es 9,2 kilos por persona, pero cuidado, no generamos lo mismo nosotros que en la India, ¿vale? O sea, más de 18 kilos si eres europeo. Y el problema es que la basura electrónica tiene una capacidad de contaminación inmensamente superior a prácticamente cualquier otra cosa. Y además el 75% no se reciclará. ¿Qué separamos? Separamos las partes más peligrosas y a las que no son tan peligrosas las enviamos de mala manera, ¿vale? Hay cosas que sí que se reciclan, pero no del todo, ¿vale? Y el problema es que el otro 25% tampoco lo hacemos demasiado bien. Vuelvo a la próxima, ¿vale? Y he hecho otro reportaje, por cierto, ahora mismo está en un festival, ¿vale? Intentando ganar un premio, porque el reportaje es impresionante, sobre la tragedia electrónica y lo que pasa en los países donde se reciclan, y voy a decir reciclan, de comillas, estas cosas. ¿Vale? Porque ¿dónde va a parar todo esto? Pues a China, Pakistán, India y una serie de países de África. Lo exportamos hacia allá porque la basura no la queremos en nuestro propio jardín. Y entonces pasan cosas curiosas. Voy a enseñar unas cuantas fotos de Huilin, en la China, ¿vale? Que es un sitio que se dedica única y exclusivamente al desmantelamiento más que reciclaje de basura electrónica. ¿Vale? El problema que tienen aquí son varios. Uno de ellos es que, por ejemplo, nadie se puede dedicar a otra cosa ya. El nivel de mercurio del río es 170 veces superior al máximo recomendado para que el agua sea potable. Es decir, tú coges un máximo X, lo multiplicas por 170 y eso hay en el río. Evidentemente no hay pesca. No puedes tener ganado, no puedes tener verduras. Todo lo que sale es absolutamente contaminado. ¿Qué hacen? Cada día envían, son varios camiones cisterna de un río que está a 40 kilómetros para que la población pueda beber. ¿Vale? Entonces ahí además han matado, no puedes dedicarte a decir, no, yo paso de este negocio, yo quiero tener mi vaquita, yo quiero tener mi terrenito, donde pongo aquello cultivo de las berenjenas esas que ahora están tan de moda, que hacen acopio y tal. No puedes. Estás abocado únicamente a este negocio. ¿Y qué hacer con este negocio? Pues lo haces mal, porque encima, por ejemplo, para poder separar el cobre que está dentro de un cable de plástico, que es antiinflamable, ¿vale? Para eso la única manera de separar lo que tienen bien, o sea, nosotros aquí podemos hacerlo, ahí lo que tienen que hacer es quemarlo. Entonces lo queman. ¿Qué pasa? Pues aquello se funde, va al suelo, se filtra alegremente, y además aquello saca un humo que obviamente es cancerígeno, y no penséis que van con máscara de oxígeno, como mucho tienen un ventiladorcito que les aparta el humo, por lo cual tienen 100 veces más casos de cáncer de lo que se les esperaba, ¿vale? Por una cuestión de este estilo. Esto está pasando aquí, pero está pasando en muchos más sitios. De hecho, hay un lago en Accra, en el país de Ghana, que tiene el raro privilegio de ser el lugar más contaminado del mundo. Hace unos cuantos años pasó por delante de Chernóbil, que era el sitio más contaminado del mundo. No sé si os suena aquello, la central nuclear de Chernóbil que explotó hace unos años. Pues resulta que ahora mismo es este maravilloso sitio en Ghana. Bueno, esto recomiendo si queréis, hay una serie de, que son también de libre distribución, de reports de Greenpeace, explicando todo esto basado en científicos, en datos, en medidas tomadas, es decir, no es abrazar árboles, no es nada de esto, son gente que realmente se está dedicando, que tiene claro lo que tiene que hacer y que tiene claro la cantidad de datos que tiene que tener, las medidas y todo esto, ¿vale? O sea que no son datos inventados. Sigo. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que el reciclar es un negocio. También, según Apple, ¿de acuerdo? Cuando empezaron su sistema de recogida, porque antes no lo recogían, pero ahora, hace un tiempo, pues recogen aquí, dice, tú pues traes tu iPhone viejo y nosotros lo reciclamos. Pues con todo este sistema han recogido 27 millones de kilos de material, ¿de acuerdo? Y dentro de este material, entre ellos 1.000 kilos de oro valorados en 40 millones de euros. ¿Vale? O sea, reciclar es un negocio. De hecho, hay artículos que hablan, podemos permitirnos tirar a la basura todo esto.
¿vale? Porque al final es oro que al final va a parar a salir, lo vamos a sacar de unas minas, que no es que sea un trabajo aquello salubre y cosas de estas, ¿de acuerdo? Ni es un trabajo que esté bien pagado, ni siquiera el que se enriquece es el dinero que está ya dejándose los pulmones, ¿vale? O sea, que es todo un problema. Podemos hacer un montón de cosas. Y esto lo que viene que a la idea, que es lo que le vendimos a nuestros chicos, que tenéis que reducir todo lo que estáis, por ejemplo, tenéis que reducir la cantidad de material electrónico que estáis utilizando, ¿vale? Luego está la cosa de cuánto cuesta usar un ordenador. Actualmente, más o menos, las TIC se supone que van subiendo el 2% de las emisiones mundiales de CO2, ¿vale? Que es tanto como la industria aeronáutica, que ha sido durante toda la vida una de las consideradas de mayor contaminación del mundo. ¿Pero en qué se gasta? Aquí es una cosa que queda un poquitín cachondo, ¿no? Porque dice, los grandes data centers que hablábamos antes, ¿de acuerdo? Pues son como el 14%, la informática de sobremesa y tal, PCs y compañía y tal, pues como un 49%, y el que está oculto es el 37% de las redes. Es decir, actuamos como si Internet fuera gratuito, pero hay una cantidad de conexiones, cables submarinos, routers, todas de estas que están consumiendo, y no lo vemos, están generando un 37% de las emisiones de CO2. Para hablar de números, pues en lugar de porcentaje vamos a hablar de números. En total son 830 millones de toneladas de CO2, que tú dices, vale, y eso es mucho. Para que nos hagamos también la idea, España, toda España, ¿vale? Todos nosotros, toda nuestra empresa, todas nuestras industrias, todos nuestros coches, las vacas que se tiran pelos, ¿vale? Todo lo que genera gases de efecto invernadero, gases CO2, todo esto, entre todos, hacemos 470 millones de toneladas de CO2. Y la informática está consumiendo estos 830 millones. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene la potencialidad de reducir todo esto más. ¿Vale? Que esto también es una cosa, por ejemplo, las soluciones que estábamos hablando antes, todo lo que sea optimización de redes de distribución, todo lo que son mejoras de, por ejemplo, no presencialidad, ¿vale? Teletrabajo que te permite no tener que desplazarte, todas estas cosas tienen la potencialidad de reducir todo esto. Es decir, que siempre podemos decir que se consume mucho, pero que a cambio podemos ofertar mucho más de lo que producimos. Pero lo tenemos que hacer nosotros. Y tenemos que hacer productos que realmente hagan eso. El problema es que ahora mismo hay una cosa llamada huella ecológica que actualmente estamos consumiendo prácticamente 1,6 tierras. ¿Qué significa consumir 1,6 tierras? A ver, la Tierra es maravillosa como planeta, o sea, tú pones porquería en un río y la naturaleza lo acaba limpiando. Incluso una bolsa de plástico puede tardar un montón de años en descomponerse, pero se descompone. La Tierra tiene una capacidad de regeneración brutal. El problema es que ahora mismo estamos generando basura que necesitaríamos 1,6 tierras para poder generar toda esa basura. ¿De acuerdo? Y yo la última vez hice la cuenta, miré, digo, tenemos un planeta, no tenemos 1,6 planetas. El problema es que si seguimos así, en el año 2050 necesitaremos prácticamente 3 tierras para poder generar anualmente toda, o sea, poder regenerar anualmente toda la porquería que le echamos. La idea es que es nuestra obligación como ingenieros, porque disculpadme, pero otra gente no va a hacer esto, pero ahora vamos a ser principalmente los ingenieros los que vamos a conseguir cambiar esto para... No estamos diciendo de eliminarlo todo, ¿vale? Estamos diciendo que lo lógico, lo sostenible, sería que generáramos una cosa que la Tierra fuera capaz de regenerar, ¿vale? Cero emisiones, no, es imposible. Cero productos, cero basura, no, es imposible. Pero tenemos que ser capaces de tragar la basura que generamos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no lo que estamos haciendo es dejarlo para los que vienen detrás. Hay un día, una cosa muy interesante, el Earth Overshoot Day, que es el día del año en que hemos consumido más que lo que la Tierra puede generar. Actualmente, en 2017, ha sido el 2 de agosto. El 2 de agosto generamos toda la porquería que la Tierra podía haber generado. A partir de aquí todo va adicional, porquería que se va a acumular para más adelante. Lo que espanta un poco, todo esto es overshootday.org, es como ha ido evolucionando. En los 70, pues prácticamente teníamos una tierra, ¿vale? Pero la cosa ha ido subiendo, ¿vale? Y actualmente, pues, de aquí a poco tenemos un problema bastante serio. Y el problema bastante serio es que, decimos, bueno, gastamos recursos, pero se los estamos quitando a las siguientes generaciones, ¿vale? Para los de mi edad, las siguientes generaciones son nuestros hijos.
Para lo de vuestra edad, la siguiente generación sois vosotros. Y vosotros no estáis generando esta porquería, que lo estamos generando nosotros, la generación anterior. ¿Vale? Entonces, hemos de tener muy claro que estamos viviendo de crédito. Y como os acabo de explicar, viviendo de crédito sin saber lo que significa, te mete en una rueda como bastante problemática. ¿Vale? Hemos renunciado a la tecnología, o sea, hemos de volver al carro de coches y toda esta, me encanta esta foto para esto, o sea, pues no lo que buscamos, ¿no? Pero a mí hay una parte que me gusta mucho. Yo, como buen friki que soy, pues hago cosas que no son solamente informáticas, por ejemplo, lo mío, porque me gusta toda la parte de China, Japón, son cosas que pasan. ¿Vale? Y hay una cosa que me gusta mucho. En China, por ejemplo, a veces cogen un carácter que significa una cosa, cogen un carácter que significa otra, lo juntan y significa una tercera. Por ejemplo, el carácter de cerdo debajo del carácter de techo significa prosperidad. Un cerdo debajo del techo en tu casa, eso significa prosperidad. ¿Vale? Crisis son dos caracteres, peligro y oportunidad. Me encanta esta manera de definir la crisis. ¿Estamos en crisis? Sí. ¿Qué tenemos? Enorme peligro. ¿Qué tenemos? Un montón de oportunidades, como las que nos acabamos de hablar hace un momento. Y todas estas oportunidades las tenemos, como decíamos, estáis en el punto adecuado, en el momento adecuado, para tener todas estas oportunidades para salir adelante. Gran pregunta, esta se la planteo a mis alumnos. Y esta es una que pues, aquí al amigo le gusta mucho hablar porque lo hemos presentado en más de un congreso. ¿Es sostenible la estrella de la muerte? ¿Vale? Este es nuestro punto frío, ¿no? ¿Podemos construir la estrella de la muerte de manera sostenible? Sí. Bueno, o sea, podríamos utilizar material reciclado. ¿Vale? Podríamos sacar el material de los planetas donde tienen más necesidad. ¿Vale? Contratar gente en planetas donde hay mucho paro. Podríamos tener un sistema que fuera, pues, que no necesitara energía, sino que viviera de la energía que hay en el espacio. ¿Vale? Podríamos hacer una reunión familiar entre la gente y aquellos sin distinción de raza, sexo, religión, planeta, ninguna cosa de estas, o sea, con todo esto. Y resulta que, haciendo todo esto sostenible, habremos hecho una cosa cuyo objetivo es destruir planetas. ¿Vale? Entonces dices, bueno, esto ya no lo puedo controlar. Cuando llegamos a este punto, nos gusta hablar de una historia muy bonita sobre un colibrí, toda la parte bonita del asunto. Es una historia, una especie que se cuenta, creo, de que había un incendio en un bosque, ¿vale? Y todos los animales huían, y iba un colibrí que iba, volvía. Y cuando le preguntaban qué hacía, decía que voy al río, cojo agua en el pico, vuelvo y la tiro al incendio. Y el elefante, sí, pues el elefante le dice, pero habla de Dios. ¿No ves que con el agua que llevas en el pico no vas a hacer nada? Y el otro dice, no, pero yo estoy haciendo mi parte. Y si no lo hiciera, no estaría bien con mi conciencia. Y esto es lo que estamos muchas veces diciendo. Nosotros podemos cambiar muchas cosas, no, pero tenemos que hacer nuestra parte y estar de acuerdo con nuestra conciencia. Y el día que no sea solamente el colibrí el que lleva agua, sino que seamos todos, a lo mejor apagamos el incendio. Entonces esta es la parte motivadora que le ponemos y ya entro en qué hacemos ya con nuestros estudiantes. Que me pasa un buen rato para llegar. Y nuestros estudiantes, ¿qué hacen? Que fue lo que me pidieron que explicara. Pero bueno, es que si lo otro es más complicado. Tenemos varios proyectos. Uno de ellos son las jornadas Reutiliza. Las jornadas Reutiliza son lo que estudiantes como vosotros cogen ordenadores que en principio iban a ir a la basura y los reparan, o las partes que no se pueden reparar, digamos, un ordenador está realmente escacharrado, pero las partes que se pueden reutilizar se guardan para reparar a otros, las otras se envían a reciclar de una manera adecuada al sitio adecuado donde lo hacen bien, es decir, donde utilizan mayor creación para separar las cosas y todo esto es con máscaras de gas y perfectamente limpios y todas estas cosas, ¿de acuerdo? Y les instalamos software libre. Estamos desde 2004 con más de 2.000 equipos recuperados, de los 3.000 y pico que hemos recibido, porque los 2.000 se han ido que ya no tenían manera de arreglarse. Todo esto lo hacen nuestros estudiantes. Participan estudiantes de la Facultad de Informática, o sea, potencialmente los que estáis aquí, ¿vale? Nos han pasado más de 3.500 estudiantes en casi 15 años que llevamos en 4 asignaturas, ¿vale? Los de interfaces de computación es obligatoria recibir una charla, lo de pobres es porque es una charla muy larga de ruido. O sea, imaginaos que es esto, pero con esteroides, ¿vale? O sea, te voy a aplicar esto y te voy a aplicar un montón de cosas más. Revisa que catalogan equipos, hay gente que repara los PCs, hay gente que les instala software libre y adaptado. Por ejemplo, si estos ordenadores acaban en un colegio en Marruecos,
pues se les instala software educativo en francés y en alemán. ¿Vale? Porque es el software que con el marcos francés es muy conocido. Tenía que haber dicho Argelia, si suena mejor, pero bueno. Abierto a todos los estudiantes, por supuesto, porque hacemos talleres de reparación de PCs, talleres de cooperación, como se conoce de cooperación, conferencias invitadas. Por ejemplo, trajimos una activista del China Labor Support Network para hablar de cómo estaba la cosa en la China respecto a la gente que trabajaba ya haciendo ordenadores y tal. Pasamos como la tragedia electrónica y le dije que traemos a la directora para que hable con los chavales, o proyectamos el documental Minerales de Sangre, y luego hay una profesora que es experta en temas de minerales y nos hace la mesa redonda. Hacemos exposiciones fotográficas con diferentes sitios del mundo donde están haciendo cosas. La idea es que son 4 semanas bastante movidas con todo esto. ¿Quién dona y recibe equipos? A ver, la donación al principio era la propia universidad de los ordenadores que nos íbamos a deshacer, a tirarlos a la basura, nos los dais y hacemos algo con ellos. Actualmente, gracias a la crisis, ¿sabéis? Peligro, oportunidad, ahora nuestros ordenadores duran cada vez más. No podemos cambiarlos cada 3 años, de hecho hemos conseguido que ya se cambien cada 6 años, porque se aguantan perfectamente, y entonces pues ahora recibíamos menos ordenadores de la universidad, pero se han apuntado un montón de empresas, se han apuntado incluso entidades públicas. ¿Vale? El Ayuntamiento de Barcelona nos da ordenadores para que cada vez que cambian, hay ciertas empresas que lo hacen, incluso hay un banco que nos los da pero sin disco duro para garantizar que no nos quedamos con ningún dato, entonces tenemos que coger los discos duros de todos lados, pero en fin, todo tiene solución. ¿Vale? Todos estos dan estos ordenadores y los que lo reciben son escuelas con pocos recursos, ONGs diversas, proyectos de cooperación internacional. Más de 181 entidades hasta ahora. Este es un ejemplo. Este señor de aquí es el antiguo, ya está jubilado el hombre, presidente del Banco de Alimentos de Barcelona. Bancos de alimentos creo que hay en todos lados, y supongo que también tenéis, porque están... Bueno, pues esta gente que hace toda su recogida de alimentos cuando toca y tal, hace 4 o 5 años que no se gastan ni €1 en ordenadores, porque ya se lo damos nosotros. Y le montamos la red y tal, y decimos, si tenéis algo de dinero, pues mejor lo dedicáis a algo mucho más interesante para vosotros, y no os preocupéis de la parte informática y de toda esta cosa que ya nos encargamos nosotros de que tengáis todas estas ideas. Esto solo es un ejemplo. Quiero decir, hay cooperativas de empresas cooperativas, ONGs variadas, yo que sé, grupo de bomberos voluntarios, les tenemos los ordenadores puestos allá, ¿vale? O sea, de todo. ¿Quién gestiona todo esto? Porque, a ver, esto no es fácil. Aquí es donde tenemos la santa suerte de que hace un tiempo le dio un siroco raro a una persona que estaba en el poder por allá y se creó el Centro de Cooperación para el Desarrollo. Ya hace 25 años. Esta gente son los que se encargan de, por ejemplo, recibir todas las peticiones de ordenadores. Porque claro, si tuviéramos que hacer nosotros, reparamos ordenadores, hacer todo esto, pero si tuviéramos que llevar toda la burocracia sería horrible. Entonces esta gente recibe todas las peticiones, las ordena, ¿vale? Básicamente para recibirlo lo único que necesitas es ser una entidad sin ánimo de lucro. ¿Vale? Esta es la condición que te habilita para poder recibir. Luego se ordenan por necesidad, cuánta gente puede estar influida por los ordenadores que recibes y todas estas cosas. Y además, cuando tenemos un proyecto en el exterior, ¿vale? Financia todo el dinero que hace falta para llevar a cabo este proyecto. ¿Y de dónde saca la pasta este centro? Pues no del presupuesto de la universidad, del magro presupuesto de la universidad en continuo descenso, sino de las donaciones que hacemos todos los miembros de la universidad. Todo profesor y PAS podemos dar una parte de nuestro sueldo mensualmente. La parte es lo que tú digas, ¿vale? Y los alumnos, cuando se matriculan, cuando matriculáis, podéis optar a dar una parte de vuestra matrícula, añadir unos eurillos a llevar todo esto. Con esto se mantiene este sistema, ¿de acuerdo? Y bueno, llegamos a hacer cosas como bastante curiosas, como proyectos más allá de la donación de estos ordenadores. Pero bueno, eso mismo es. Objetivo de las jornadas, a ver, reducir. Con esto concienciamos a mucha gente para alargar la vida a los ordenadores de la OPC, y en particular ahora ya duran 6 en lugar de 3 años. Más de 2.000 equipos
equipos con segunda vida, reuso, el reciclaje se hace bien y repensar. Con esto lo que queremos también a los estudiantes cuando ven todo esto es que hay que diseñar las cosas para que sea fácil de desmantelar. Es decir, parece que un proyecto se acaba cuando se ha acabado de diseñar cómo se pone en marcha. Nos olvidamos muchas veces de que eso hay que operarlo, pero también nos olvidamos que al final ese proyecto, sea hard o soft, hay que desmantelarlo. ¿Vale? Tiene que tener otra continuidad. Entonces hay que pensar las cosas, la idea del cradle to cradle, de la cuna a la cuna, aquí es donde viene la economía circular, por contra del cradle to grave, que es de la cuna a la tumba. Es decir, cuando tú diseñas un producto hardware, tienes que hacerlo de manera que sea fácil desmontarlo, ¿de acuerdo? Para que la única solución no sea tirarlo a la basura, de la cuna a la tumba, sino desmontarlo para que vuelva otra vez a la parte de la cuna donde con los restos de esto pueda hacer un nuevo producto. ¿Qué le decimos? Es una frase que me gusta mucho, leí por ahí, que los ingenieros sois demasiado listos para diseñar para el pueblo. ¿Vale? Podéis diseñar cosas que no necesariamente sean para el pueblo. ¿Vale? Entonces, bueno, pedimos eso, el diseño teniendo en cuenta las tres patas de la sostenibilidad, que hemos ayudado a nosotros, pero sobre todo a ser conscientes. Es decir, nuestra idea principal es que todos nuestros estudiantes tengan claro en la cabeza cosas que se pueden hacer. Más cosas. Proyectos internacionales. Como hemos hablado antes, más educación son más oportunidades, pero estas fotos son de proyectos nuestros, o sea, no son fotos sacadas de internet, son fotos de proyectos nuestros para llevar a ciertas comunidades. ¿Vale? Hemos desarrollado 60 proyectos en 27 países. Como veis, por la densidad que nos toca, nuestro principal área es América Latina y habla hispana, porque eso es fácil. ¿Vale? África, que es uno de los sitios más considerados, bueno, estamos abriendo el mercado asiático, pero muy levemente de momento. Ahí han habido para más 650 de los más de 2.000 ordenadores, pero la verdad es que últimamente hemos parado, ya no explicamos tantas cosas, no miramos tantos, porque hemos descubierto que actualmente es un problema enviar varios ordenadores. ¿Vale? Entonces lo que hacemos es pensar en local, la mayoría de los ordenadores son para proyectos locales y lo que hacemos en estos sitios son desarrollo de otro tipo de cosas, por ejemplo de proyectos software. Entonces, por ejemplo, software para el control de vacunación infantil en los campamentos de refugiados saharauis. Los pediatras que estaban allá vacunando niños necesitaban un software adaptado que no era el mismo del software que había habitualmente en todos los sitios, que además no podían pagar a una empresa que se lo adaptara, lo cual decimos nosotros como trabajamos en la pedra, pero dirigido, no sé, yo no lo conozco bien. O, por ejemplo, cooperación con Burkina Faso, aparte de una escuela, aquí estamos intentando ayudar a montar una universidad. ¿Vale? La idea es que la mayoría de la gente con capacidad para ir a la universidad acaba yéndose fuera del país y luego no vuelve. Con lo cual, la inversión que se puede hacer en el bien del país, al final no tiene un retorno en el propio país, sino que sigues exportando tu riqueza, en este caso en forma de riqueza humana. Lo ideal es que pueda cuanto más gente estudiar en el propio país y por tanto aportar al propio país. Un ejemplo también, podría haber puesto de los 800 proyectos, podría haber puesto todos, pero entonces os aburriríais. Pero he puesto alguno más, porque este es chulo. En Perú tenían un problema, lo hicimos con una... todo esto se hace con organizaciones locales. Como han dicho antes, nosotros no somos expertos en todo. O sea, lo que tenemos que tener es contactar con alguien de allá y el de allá dice, vale, yo tengo este problema, y digo, vale, yo soy informativo y se solucionan problemas. Esta es la idea. Esto es un proyecto que lo hicimos, era un problema de riego, y lo que lo hicimos fue un trabajo entre ingenieros informáticos, ingenieros industriales que montaron todo el sistema de riego y ingenieros agrícolas que fueron los que diseñaron cómo debía ser este trabajo. O sea, un poco de multidisciplinaridad, ¿vale? Y de gente trabajando juntos, aprendieron un montón y que fue como muy interesante. O el problema que hay en Ghana, el hospital del distrito de Ada Este, ¿vale? Que así es como tenían los informes de los pacientes. Entonces, cada vez que llegaba un paciente, por ejemplo un niño, ¿vale? Y decían aquello, es que viene con una enfermedad y tal, le abrían un informe nuevo, porque si contaba el informe viejo, pues iba a ser que no. Entonces, aquí dice, bueno, pues se informatiza, tampoco funciona, hay que informatizarlo, pero hay que ir algo más. Entonces, lo que hicimos fue con un Raspberry Pi y poco más conseguimos que la base de datos reaccionara a la huella digital del niño.
¿vale? Entonces, cuando llegaban al hospital, metían la huella digital del niño y el médico tenía delante todo el historial médico del niño. O sea que ahora mismo está más adelantado que la seguridad social aquí, que tú llegas allá y tampoco puedes meter el delito para que te digan aquello cómo van las cosas. Y la verdad es que no es tan complicado, por decir que es exportable, como decían antes, es exportable, pero incluso de allá para acá, ¿vale? O sea, yo estaba por decir a la seguridad social que decían esto, que ya tocaba. Y luego está la parte del voluntariado TIC, que esto era para llamar a la gente, la tengo un rato de necesito una responsabilidad, le pusimos un Spider-Man verde, para que se digan bien. Y estos son, como no podemos hacer proyectos de estos a todo el mundo, estos son los que paga el centro de cooperación que había hablado antes, no podemos hacer proyectos de esto para todos los estudiantes. Lo que hacemos es decir, vale, cooperación con entidades locales, voluntarios tecnológicos. ¿Vale? O sea, si tú tienes ganas de hacer cosas, pues nosotros ponemos en contacto gente que aquí necesita cosas en la parte local. ¿Vale? O sea, siempre somos muy localistas en este aspecto porque es lo más práctico, ¿no? Donde actúa local, piensa global, pues es lo mejor. Entonces, por ejemplo, nos vienen proyectos de formación a grupos en riesgo de exclusión, ¿vale? Se les enseña cómo utilizar informática básica o cómo reparar ordenadores, cosas de estas, asesoría informática, instalar y actualizar software, montar y actualizar redes, bases de datos pequeñas, webs, diseños de aplicaciones ad hoc, preparar software de ordenadores, de ayudas a usuarios. Todo esto son cosas en local que nos piden ciertas entidades locales que están allá, necesitan un informático y no pueden pagar un informático. De hecho, no tienen ni idea de cómo arreglar su web, se les descojona cada 2 por 3 el ordenador, no saben reinstalar, no saben hacer un upgrade o un update de cosas, no tienen ni siquiera backups, no tienen nada de todo esto, y tienen problemas graves y no pueden tener un informático, no pueden pagarlo, un informático que les ayude en todo esto. Entonces, bueno, no es que estemos sustituyendo, quitándole el trabajo a otros, sino más bien estamos haciendo pues, una obra social, ¿vale? Porque no quitamos el trabajo, o sea, esta gente no se le da este soporte a una persona que lo puede pagar. ¿Vale? O sea, si tú eres una empresa que puedes permitirte aquello, no entras dentro de los que pueden trabajar. Receptores, bueno, aquí hay una serie de voluntarios y tal, grupos de ayuda a la gente en peligro de exclusión o vulnerabilidad, grupos de ayuda a gente con dependencias, grupos de ayuda a gente mayor, grupos de ayuda a refugiados, gestores de viviendas sociales, toda esta gente que está trabajando en esto y que necesita un apoyo informático, a veces es hacer un análisis de cómo lo tiene todo montado, a veces es montarle todo el entorno, que la red no le funciona y cosas de estas y que no, o bueno, o sea, seamos realistas, una persona que lleva todo esto lo que no se va a poner a hacer es a aprender cómo hay que gestionar una red o aprender cómo se montan las cosas en un sistema operativo para funcionar bien. ¿Vale? O sea, por mucho que le digas a alguien que utiliza Linux, que es libre y todo aquello, dices que tengo que aprender. Entonces, bueno, pues me tienes un voluntario que va a ayudar y tal. También a partir de aquí han salido trabajos de final de grado muy interesantes. Bien, ya me voy acercando al final. Conclusiones. Pues como os decía, es una cuestión de sombreros. ¿Vale? O sea, somos la misma persona, pero tenemos diferentes sombreros y hemos de decidir cuándo nos toca ponernos pues, un sombrero de Panamá, un sombrero de o el que toque, ¿vale? Porque sombreros hay muchos de todos los tipos y pues, uno tiene que pensar cuándo se pone el que le toca. Pero por decirlo de alguna manera, llevamos 15 años haciendo esto y hemos cometido todos los errores que se pueden cometer y no hemos desfallecido. Esto es quizá lo mejor que puedes hacer, lo que hace la cosa más sostenible. Después de cometer todos los errores posibles, a la larga aciertas en algo y vas aprendiendo cosas. Entonces, para la gente que empieza con esto, que está trabajando, que dice, a mí me gustaría hacerlo, decirles, pues aquí le dije que la parte todo oriental me gusta, una frase de un sabio, la de el viaje de 1000 kilómetros comienza con un primer paso. ¿Vale? No importa lo lejos que vayas, hay que dar un primer paso. ¿Vale? Y el ser conscientes de todo esto es el primer paso. Y aquí es cuando a mis estudiantes de informática les digo, pero lo único que estoy intentando hacer con esto es abriros la mente. ¿Vale? O sea, os muestro la puerta. Si la queréis cruzar o no, es vuestra elección. No sé cuánta gente ha pillado la cita, pero algunos de mis frikis la pillan. ¿Vale? Obviamente es de Matrix. Quizá ya empieza a ser complicado, a lo mejor hay mucha gente que no ha visto Matrix, pero esto es un precedente. Y elegir entre la pastilla azul o la pastilla roja es una de estas cosas que tendríamos que mirar si queremos hacer.